Bienvenidos a Vida y Negocios con Susi Mejía, el espacio donde conectamos las claves del éxito empresarial con el propósito y bienestar personal. Aquí exploramos diferentes temas para inspirarte a crecer y transformar tu mundo. Prepárate para conversaciones que marcarán la diferencia en tu vida y en tus negocios. Comencemos. Hola, soy Susi Mejía y hoy tengo el honor, el gusto de tener un invitado maravilloso, un invitado especial, Ramiro Ponce. Ramiro, bienvenido. Muchas gracias, Susi. Para mí es un gran gusto estar por acá con esta actividad de vida y negocios. Y bueno, gracias a todos por estar escuchando y pues aquí estamos a la orden. Gracias, Ramiro. Les decía que tengo el honor de conversar con Ramiro. Él es coach senior organizacional y coautor influyente del libro Gerente de Cambio. Ramiro es consultor, es conferencista y experto en transformación organizacional y liderazgo. Hoy hablaremos sobre cómo gestionar equipos intergeneracionales y su relación con la gestión del cambio. Bienvenido, Ramiro, y comencemos. La grabación de hoy tiene un ingrediente especial y hoy tenemos invitados en vivo. Les voy a pedir que nos hagan por ahí señales. Buenos días, tenemos invitados en vivo en esta grabación del podcast número 1 de Vida y Negocios con Susi Mejía. Gracias por atender esta invitación especial. Nos hace sentir muy honrados a todo el equipo de Vida y Negocios tenerles este día. Y desde la ciudad de Guatemala queremos compartir para el mundo mensajes que pueden transformar tu vida personal y tus negocios. Así que, ¿comenzamos? Claro que sí. Gracias, Ramiro. Bueno, hace algunos años tuve el gusto de conocer a Ramiro a través de una cita por equivocación. Y Ramiro me contactó para una grabación de una sesión de coaching y cuando llego a su oficina me doy cuenta que no era yo la invitada, sino era otra persona que, por cierto, es amiga y que tiene un nombre parecido al mío. Cuando llegué a la oficina de Ramiro, le digo, bueno, Ramiro, ya estoy acá, ¿me puedes coachar? Y bueno, ahí empieza esa relación por confusión que hoy nos tiene acá años después. Gracias, Ramiro, por aceptar esta invitación. Tras bambalinas, yo les compartía que Ramiro estuvo en una situación personal donde me visitó en la mañana muy temprano en el funeral de mi papá. Y Ramiro llegó con un café a la funeraria y me dijo, quiero estar contigo hoy a esta hora porque sé que hoy va a ser un día difícil. ¿Y saben qué? Eso marcó mi vida y me di cuenta del liderazgo, de la cercanía, de la humanidad de Ramiro. Así que, Ramiro, me siento honrada de que estés en este espacio hoy. No, gracias a ti, Susi, y por supuesto. Muchas gracias. Bueno, Ramiro inició este proyecto con 2 colegas más y el libro Gerente del Cambio surge por una necesidad de responder a preguntas que sus clientes, sus coaches le hacían. Pero quiero darle el espacio a Ramiro para que nos cuente cómo surge la idea del libro y por qué ese tema. ¿Por qué tú escribes específicamente el capítulo 3 como uno de los temas centrales que te ha permitido también llegar a muchas organizaciones? Así que, Ramiro, cuéntanos un poco acerca de Gerente del Cambio. Pues gracias, Susi. En realidad la idea nació porque habíamos visto muchos libros escritos acerca del cambio, pero al igual que en recursos humanos hay muchos libros que traen un montón de teoría y al final uno dice, bueno, pero ¿qué hago con todo esto? ¿Verdad? A mí los esquemas son muy bonitos, pero ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo lo pongo en práctica? Entonces tomamos la decisión con mis colegas coautores de hacer un libro que fuera una especie de manual práctico con soluciones puramente pragmáticas para las personas que quieren llevar a cabo cambios en su organización. De hecho, cada capítulo está dividido en 3 partes. Una primera parte que es una entrevista con un gerente real, con una empresa real,
que ha pasado por cambios reales. Y entonces ya aquí, desde el inicio del capítulo, la persona puede darse cuenta de cómo las empresas reales han podido hacer cambios reales de acuerdo a lo narrado usualmente por el presidente o gerente general de la organización. La segunda parte de cada capítulo es una cápsula teórica con el mínimo teórico necesario para poder entender los conceptos que hubo detrás de esa experiencia. Y la tercera parte de cada capítulo es una o varias herramientas prácticas que se pueden aplicar de inmediato a la organización. Queríamos que fuera un libro muy concreto, muy conciso, muy aplicable. Y bueno, así fue como nació la idea de Gerente del Cambio. Si ustedes ven, el libro no es muy grueso, pero yo diría que tiene un contenido que va al grano, ¿verdad? Yo le llamo libro pastilla porque es un libro concentrado que ayuda a tener soluciones prácticas para implementarlas. Esa fue la idea original del libro porque apreciamos que había un vacío en el mercado acerca de cómo procedo yo para llevar a cabo los cambios, no solo para saber qué es el cambio, sino cómo lo logro implementar. Así fue, Susi, como nació la idea del libro. Y me gustaría que nos compartas cómo defines tú el liderazgo intergeneracional y por qué crees que es tan relevante este tema en los negocios. Bueno, yo creo que es algo que todos hemos vivido acá, ¿verdad? Hoy de pronto en una organización nos toca liderar grupos que tienen personas muy jóvenes, veinteañeros que recién salieron de la universidad y personas que tal vez andan por los 50 o 60 años incluso. Y en medio los de 30 y los de 40. Y uno de pronto tiene un equipo con diferentes edades y hay que ponerlos de acuerdo. Y la cuestión es de que no todos ven el mundo de la misma manera. Y entonces hay que buscar formas de entender el contexto desde el cual viene cada una de estas personas para poder capitalizar y hacer una buena sinergia con las generaciones para que en vez de que haya conflicto podamos tener una ganancia de esa variedad multigeneracional que vemos hoy en los equipos de trabajo. Entonces, el liderazgo intergeneracional es la capacidad de dirigir equipos que tienen personas de muy diversas edades concentradas en un solo equipo. Eso sería para mí el liderazgo intergeneracional, Susi. Gracias, Ramiro. Durante el acompañamiento en sesiones de coaching, una pregunta que me hacen con frecuencia es ¿cómo entiendo a las diferentes generaciones? Y puntualmente un cliente me decía, Susi, no leo a los jóvenes, no estoy leyendo el lenguaje, no sé cómo conectarme con ellos. Y me decía, no sé si yo me tengo que actualizar, si yo tengo que hacer algo, pero me siento frustrado. ¿Qué le dirías tú a un gerente que de alguna manera está sintiendo esa frustración en cuanto a cómo puedo yo llegar a comunicarme con las diferentes generaciones? Me gustaría que más adelante nos cuentes un poco también de qué generaciones son las que están compartiendo ya. También previamente nos compartían antes de cámaras algunas experiencias de las personas que tenemos hoy como invitadas en este espacio, de cómo se interrelacionan o del reto que están teniendo con las diferentes edades. Pero hoy, ¿qué le dirías a este gerente que de alguna manera se siente frustrado, que no logra leer, especialmente a los más jóvenes? Bueno, lo primero que yo le diría es que no se preocupe tanto, que no está solo, ¿verdad? Que somos muchos los que tenemos ese tipo de dudas. Creo que algo que ayuda mucho es conocer un poquito la historia de cómo se formaron las generaciones. Esto empezó en el año 1945, cuando personas que hoy tienen 75 años o algo así, en aquella época eran los jóvenes que estaban regresando de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento estos jóvenes que tenían la fortuna de haber regresado vivos y enteros o razonablemente enteros de la Segunda Guerra Mundial se encontraron con las novias que los habían esperado.
¿Se imaginan ustedes la emoción de regresar de una guerra vivo, entero y la novia esperándolo? Eso fue un fogonazo, ¿verdad? Y entonces de ese fogonazo se dio un boom de 80 millones de bebés. Por eso los hijos de todos estos señores tradicionalistas se les llama, que eran jóvenes en aquella época, a eso se les llamó los baby boomers, porque era un boom de bebés. Ahora, con 80 millones de bebés no alcanzan las enfermeras, no alcanzan las cunas, no alcanzan los hospitales. Se produjo una demanda enorme, al menos en Occidente, y entonces hubo una bonanza muy grande, porque también hubo una oferta muy grande de trabajo. Nadie estaba sin trabajo, había trabajo para todos, había mucha competencia también, y por eso es de que los famosos baby boomers son personas que aún hoy en día que andan con sus 60, 65 años, son personas competitivas, no se quieren ir de las empresas, dicen los más jóvenes, y tienen mucho empuje, ¿verdad? Esa fue la época en la que surgió la palabra en Estados Unidos teens. Esa palabra no existía porque los adolescentes se vestían, hasta antes de ellos se vestían como los papás. Fue la época de la invasión británica, de los Beatles, los Rolling Stones, y fue la época en la que por primera vez los adolescentes tuvieron una identidad propia, su corte de pelo, su propia ropa, y entonces los baby boomers fue una generación que se sentía especial y realmente eran especiales. Ahora, los baby boomers tuvieron 60 millones de hijos, que fueron la generación X. Se le puso X porque no se sabía cómo llamarles. Y a la generación X le tocó una parte difícil del asunto. Un nombre muy especial, ¿verdad? Un nombre muy especial porque fue la época de los famosos downsizing, donde se juntaban 4 farmacéuticas, formaban una mega farmacéutica. Y lo que pasa es de que entonces en vez de tener necesidad de 4 gerentes de mercadeo, bastaba con 1, pero 3 se quedaban sin trabajo. Entonces, la generación X tuvo que batírselas con un desempleo enorme o una cantidad de divorcios tremenda, y a raíz de eso se hicieron autónomos, tecnológicos y un poco rebeldes. De tal manera que la generación X era, el cuadro típico de la generación X era la persona que estaba viendo televisión después de haber terminado las tareas, porque la madre, que era soltera, tenía que regresar y revisar hasta en la noche las tareas. De tal manera, pues, de que la generación X se acostumbró a ser autosuficiente, a ir al grano, a no gastar más palabras de lo necesario. Son las personas que contestan OK a un correo que tenía 3 párrafos, y ellos solo contestan OK, done, de acuerdo. Y los baby boomers dicen, pero si te mandé casi una carta, pues sí, pero ya te dije que OK. Entonces, fueron los primeros que usaron el correo electrónico. Les debemos a ellos el viernes casual, porque dijeron, o nos dan viernes para decirnos como querramos, o renunciamos, y eran tan valiosos tecnológicamente que las empresas cedieron. Hoy en día, la generación X anda entre los 50 y 55 años, y la mayor parte de cargos gerenciales están compartidos entre la generación X y los hijos o hermanos menores de la generación X, que fueron los millennials. Los millennials, o como maliciosamente se les llamó, la generación de cristal, fueron personas sumamente consentidas por los papás. Fue la época, los millennials andan hoy por sí cerca de los 40 años, ya no son tan jóvenes, pero los millennials fueron las personas que dijeron, yo trabajo para vivir, pero no vivo para trabajar. Eso tuvo sus consecuencias, porque suena muy bonito, pero después a los 40 años se encontraron con que tenían una maestría, habían hecho voluntariado, se habían ido a vivir a Pana con la novia, habían viajado mucho, pero no tenían cómo sostener a la familia, no se habían asentado. Entonces la economía de los millennials está quebrada en muchos casos, no en todos, pero sí en algunos casos, porque se dieron cuenta que la vida no era solo hacer lo que uno quería, ¿verdad? Y son sumamente colaborativos. Fue una colaboración que ya fueron inmigrantes digitales, crecieron ya con las redes sociales, con el smartphone, y yo diría que los millennials fueron los primeros en textear incluso cosas importantes, ¿verdad? Ahora, los hermanos menores de los millennials fueron la generación Z o centennials, que son los muchachos que andan hoy nacidos del 2000 en adelante. Los millennials son los ochenteros.
Entonces, los de la generación Z o Centennials son las personas nacidas en el año 2000, que andarán hoy a lo más uno con 24 años. Y son personas que entraron al mundo laboral hace relativamente poco. En los call centers vemos un montón de Centennials. Son más prudentes que sus hermanos mayores, los millennials, porque vieron lo que le pasó al hermano mayor. Son un poquito más conservadores, les interesa la educación universitaria, pero también la formación didáctica en Internet. Y son personas, digamos, que en ese sentido vivieron la crisis de 2007 y el 2008 y los primeros que vieron a Estados Unidos sucumbir ante la tragedia del 11 de septiembre. ¿Ok? Y han conocido el mundo a través del smartphone. Para ellos se les dice que jamás han visto una gallina viva, sino que solo ven el pollo en el supermercado. Porque en eso, efectivamente, eso ha pasado con algunos de ellos. Vea que una clave sería, si viste a tu mamá matar una gallina, ya sabemos de qué edad eres. Y sabes que, Ramiro, me impacta porque tenemos en la organización diferentes generaciones y dentro de 20 años tendremos en las oficinas a la generación beta, que recién estamos empezando a escuchar, que son los bebés nacidos a partir del 2025. Y Ramiro, hilando lo que te decía de la frustración que este cliente y muchos nos han mostrado a través de los procesos de acompañamiento o consultoría que hemos tenido, creo que algo muy importante es que ellos puedan entender las diferentes generaciones y las diferencias que hay de pensamiento. Desde tu experiencia como consultor en organizaciones a nivel local e internacional, ¿cuál consideras que han sido los mayores retos que tú has visto que tienen los líderes ante esta mezcla de generaciones, de estas varias generaciones que están compartiendo en las oficinas o en el mundo de los negocios? ¿Cuáles han sido esos aspectos que tú podrías observar o que has observado en las diferentes generaciones? La pregunta es muy interesante. Yo diría que primer desafío son los propios prejuicios, ¿verdad? O sea, lo primero es verse al espejo y preguntarse cuáles son los estereotipos que yo tengo. Y tal vez me gustaría contarles una experiencia que yo tuve en relación a esto. En cierta ocasión, estando yo en mi oficina, suena el teléfono, contesté yo y digo aló. Y del otro lado me dice alguien, mira, vos sos Ramiro Ponce. Sí, yo soy, le dije. Y me dice, mira, dicen que vos haces coaching. Así, dicen que vos haces coaching. Primera reacción, ¿cómo que vos va? Yo tengo una trayectoria, pero no dije, momento, ¿verdad? Ese es mi prejuicio, ese es mi estereotipo. Entonces le dije, sí, fíjate que a eso me dedico. Bueno, mira vos, estoy aquí en el Oakland Mall y entonces vení aquí a hacerme coaching. Mira, le dije, la cosa no es así, tienes que hacer una cita y vine aquí. Muy cansado vos, me dijo, ahí nos vemos. Espérate, le dije, no colgues más, impulsado por la curiosidad. Y le dije, ¿dónde estás? Aquí en el Oakland Mall, en el Starbucks. Bueno, le dije, espérame, ahorita voy. Y yo dije, voy a perder tiempo a ver qué hago, pero me dejé ir al Oakland Mall. Encuentra a un muchacho de pelo largo, tal como él se había descrito, vestido con dockers, una camisa polo, bien presentado, y me dice, mira, mucho gusto, y me llama fulano de tal, yo tengo negocios de iluminación, le ahorro iluminación vana a las empresas, les ahorro un montón de plata, me ha ido bastante bien, tengo una sociedad ya, una alianza con Argentina y con México, y quiero que vos me hagas coaching, porque yo todo lo he aprendido en internet, pero para serte franco, las cosas de la vida, vos las mañas, ¿qué le dije? Sí, me dijo, es que vos se ve que ya tenés tus años. Puchis, pero sí, ni modo, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, pues sí, pero quiero que me aconsejes acerca de mi socio, me dijo, porque fíjate que mete mujeres a la oficina, me debe pistos, usa malamente el dinero de la oficina. Mira, vos le dije, eso no es coaching, vos lo que querés son consejos. Entonces, no importa cómo, bueno, pues llamarle como querrás, pero quiero que me aconsejes en eso. Bueno, le dije, pero no aquí, le dije, porque obviamente mucha gente te conoce, yo me doy cuenta que no pues, puedes soltar el aparato, estás contestando mensajes mientras yo te hablo. Entonces, la condición es que trabajemos en mi oficina y vamos a inventar el Tecnobreak. Le dije, el Tecnobreak es que te voy a dar el teléfono
me vas a dar tu teléfono 40 minutos, te lo doy 10 minutos para que contestes tus miles de redes sociales, después me lo volvés a dar y volvemos a platicar de tu situación y consejería o coaching, según vaya saliendo, lo vamos a ver. Está bueno, me dijo, está bien. Y miren, ha sido una experiencia de lo más satisfactoria. No sé cuánto aprendió él de mí, pero yo aprendí muchísimo de este millennial. Eso fue hace algunos años, a la fecha tenemos coaching de mantenimiento, él vive en Argentina, pero la moraleja de esto, ¿cuál es? Yo estuve a punto de confundir lo que para mí era irrespeto con lo que para él era una preferencia generacional. Él había tratado de vos a sus padres, de vos a sus maestros en el colegio y encontraba perfectamente natural tratarme de vos y llamarme de inmediato. Él no sabía de citas ni de programaciones. Mira, vos haces coaching, venite al Starbucks. Entonces logramos llegar a un acuerdo y ahí oí lo valioso de llegar a acuerdos con generaciones, en este caso, más jóvenes, ¿verdad? Gracias, Ramiro. Tú decías, y quiero rescatar esto, Sí. tú mencionabas la importancia de los prejuicios ante las diferentes generaciones, la flexibilidad, y esto me hace llevarte a la siguiente pregunta, que creo que va a tener relación con la respuesta de esta pregunta anterior. ¿Qué cualidades tú has visto que son necesarias en un líder para gestionar un grupo multigeneracional? ¿Qué cualidades? Ya hablaste de la flexibilidad como tal, de los prejuicios, y creo, Ramiro, que es importante también no etiquetar a las personas por generación, y lo hemos visto en los diferentes contextos, que de pronto decimos, estos como son millennials, estos como son centennials, y de pronto no valoramos, y hablo entre las diferentes generaciones, no valoramos las diferencias. ¿Qué cualidades o habilidades consideras que debe tener un líder para gestionar equipos multigeneracionales? Y por cierto, esto está en el libro Gerente del Cambio. Ustedes pueden indagar, buscar, si quieren saber más, adicional a esta entrevista. Gracias, Susi. Pues, bueno, yo la primera que pongo siempre es humildad, ¿verdad? Porque si uno no es humilde, uno va a tener la arrogancia de creer que uno sabe más o que el mundo es como yo lo veo. Eso no es así. En segundo, humildad e inteligencia emocional. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo debo aprender a conocerme a mí primero para saber cuáles son mis estereotipos y a autorregular la forma como yo voy a hablarle a la otra persona de la otra generación para que no me gane la emoción, para que no me gane la arrogancia. Luego, debo ser capaz de ser empático con la otra persona, que es parte de la inteligencia emocional, pero aparte de eso, debo ser también suficientemente asertivo para entender que sin caer en agresividad y sin caer en complacencia, yo sea capaz de decirle, mira, estoy de acuerdo en esto, pero no estoy de acuerdo en esto. La cuestión del respeto es algo que va en dos vías. Yo muchas veces le digo a los gerentes, mira, si vos no te sentís cómodo con que esta persona te trate de vos o que para vos tu doctorado es importante y para ti es importante que te digan doctor, tenés todo el derecho a platicarlo con la persona y decirle, mira vos, disculpa, no es arrogancia, pero a mí me costó mucho sacar mi doctorado y yo me siento más cómodo con que me digas doctor. Ahora, ¿cómo querés vos que yo te diga a vos? Entonces podemos llegar a acuerdos, ¿verdad? No es cosa de darle gusto a solo una de las partes, sino llegar a acuerdos y buscar un respeto mutuo entre los mayores y los menores. Me has hablado de empatía, me has hablado de flexibilidad, la empatía, humildad, flexibilidad. Y ¿cómo podemos hacer para no morir en el intento en cuanto al respeto de las diferentes generaciones? Esto es algo que tú hablas también en el libro. Y sé que tienes la experiencia de ver estos equipos desarrollándose en las organizaciones. ¿Qué consejo o qué recomendaciones le das al líder en el sentido de ser ese modelo de estas cualidades que tú mencionabas y no morir en el intento de cómo hago para generar esa sinergia dentro de los equipos multigeneracionales? Bueno, yo diría que el consejo es muy fácil, ¿verdad? Es paciencia, paciencia y paciencia, ¿verdad? Porque es fácil desesperarse y decir, no puedo con este muchacho. Viene a las 3 de la tarde
Yo le digo, mira, vos llegaste tarde y te dicen, sí, como quien dice, me pela, ¿va? Entonces, y uno, la tentación es decirle, ¿cómo que así? Pero recordemos, él dice, es que ya lo hice a la hora del almuerzo, ¿verdad? O te lo entrego mañana, lo hago en mi casa. Entonces hay que tener paciencia para aprender a entender el contexto desde el cual él me está hablando. Yo aprendí mucho hace unos 15 años, tuve la oportunidad de dar un curso con una entidad que era solo para jóvenes menores de 24 años. Me evaluaron bastante bien en la parte de conocimientos, pero para serles franco, me evaluaron no muy bien en la parte de relación. Modestia aparte, a mí en general tienden a evaluarme bien en la parte de relación. Y me quedé asustado. Yo dije, Dios mío, estoy decayendo ya, ¿verdad? Entonces les escribí una carta uno por uno. Pues, mira, ¿me podrías explicar por qué me evaluaste tan bajo en esto? Y me dijeron, ¿sabes qué? Primero, vos te ponías atrás de cada persona para ver el celular porque sospechabas de que estábamos perdiendo el tiempo facebookeando o viendo Tinder y estábamos checando cuánto valía el libro que vos nos habías recomendado. Eso es desconfianza. Segundo, pretendías saberlo todo, no nos dejaste opinar suficientemente. Tercero, yo dije, híjole, de veras que tengo que cambiar esto, ¿verdad? Porque mi metodología usual había funcionado para contemporáneos, pero para gente más joven estaba yo totalmente en la calle de la amargura, ¿verdad? Entonces tuve que aprender muchas cosas y la paciencia fue muy importante. Y la humildad, Ramiro, lo que veo acá es la humildad para pedir feedback, ¿verdad? Que muchas veces, y la escucha que es poderosa para poder conectar con las diferentes generaciones. Yo diría que la humildad, es que mire, la humildad es algo que se dice tan fácil, ¿verdad? Pero a la hora que un muchacho al que uno le lleva 20, 25 años, con toda la razón, te dice, mira, nunca aprobas ninguna de mis ideas, ¿verdad? Y la tentación es decirle, porque nunca la fundamentas financieramente. Y él dice, pero es una buena idea. ¿Pero cómo me lo justificás? Entonces, esa discusión, es mejor decirle, a ver, contame cómo te sentís con eso de que no apruebo ninguna idea tuya. El preguntar mucho, el indagar por qué, ¿verdad? Aquello que oímos tanto, el coaching de la escucha activa, de la presencia de coach, de la comunicación directa, todas esas habilidades se vuelven tan importantes al momento de lidiar, o ya ven, lidiar, ¿verdad? Al momento de tratar con cada una de las generaciones. Entonces, porque si no tenemos esa humildad que Susi recordaba también, entonces va a ser como un gerente que me decía a mí, mire, yo no voy lo que voy a hacer es que ya no voy a contratar millennials, yo solo generación X o mayores. Mira, le dije, te felicito, pero ¿y qué vas a hacer dentro de unos años? Cuando por cuestiones de tecnología necesites millennials. No te vas a poder quedar con tus generaciones X que ya van a ir de salida. Pues miro a ver qué hago. ¿Y qué vas a hacer? Qué fregazo, amigo, ya me arruinaste mi plan. Bueno, qué bueno, le dije, voy a empezar a pensar a ver qué vas a hacer. No nos queda más, la mayor parte de los mandos medios están ocupados ya por los millennials, ya los baby boomers, la mayoría van de salida, y los X están en muchos cargos gerenciales. Entonces no nos podemos dar el lujo de pretender arreglar a las generaciones, ajustarlas o hacer un trato con cada una de ellas. Con algunas se puede, pero tenemos que aprender a flexibilizarnos si queremos permanecer exitosamente en un liderazgo intergeneracional. Por eso les digo, la paciencia es clave y es importante en esto. Gracias, Ramiro. Hemos conversado sobre humildad, paciencia, flexibilidad, también la importancia de no juzgar o los prejuicios como tal en las generaciones. En el libro, tú haces unas entrevistas a algunos ejecutivos en nuestro país, en Guatemala, donde muestras precisamente esa interrelación que hay entre las generaciones. Y me gustaría que nos compartieras, que le compartieras hoy a la audiencia de Vida y Negocios, un caso de éxito
pues con la confidencialidad o la apertura que tú puedas tener para esta historia, que tú hayas visto, que tú hayas percibido, que hayas tenido cerca, adicional a la experiencia que está en el libro, o si quieres hablarnos de la experiencia que nos muestras ahí, y por qué consideras que ese es un caso de éxito. Ok, tal vez les cuento un caso que se dio posteriormente a cuando salió el libro. Ok. Y es que lo tengo muy presente porque en una organización el gerente general me dice, mira, no queremos poner uniforme, pero tampoco queremos dictar cómo va a ser el código de vestuario, porque entonces encontramos mucha resistencia. Entonces, en varias pláticas con él, inventamos lo que yo le llamo el método de los 12 apóstoles. Espero que no se ofenda a nadie por el nombre. ¿Y en qué consisten? Le dije, lo voy a poner así. Le dije, mira, agarré a tus 3 mejores millennials, a tus 3 mejores centennials, a tus 3 mejores generación X y a tus 3 mejores baby boomers. Y a cada trío mandarlo con sus pares generacionales. Los millennials con los millennials, los Zetas con los Zetas, etc. Y la pregunta única que tienen que responder cada generación es cómo me gustaría venir vestido a la empresa. Luego, cada trío, como son 12, son los 12 apóstoles, cada trío de apóstoles va a traer la respuesta que dio su generación. Entonces les doy un ejemplo. Por ejemplo, los millennials dijeron queremos venir con jeans y mejor si nos permiten traer jeans con hoyos, tenis, entonces de esos de calidad, ¿verdad? Camisetas, playeras de esas, así todas han vuelto las medio psicodélicas, ¿verdad? Gorras con la visera para atrás. Entonces, cuando regresa cada grupo, cada trío de embajadores generacionales o de apóstoles, entonces se hace un consenso. Eso quiere decir que nos encerramos a discutir una solución para el vestuario con la que todos podamos vivir. No tiene que ser unánime, no tiene que ser perfecta, pero tiene que ser una solución con la cual todos podamos vivir por algún tiempo, por lo menos. Esa es una solución de consenso. Y esas son las que funcionan. Entonces, ¿qué solución de consenso en este caso, por ejemplo, se encontró para el vestuario de los millennials y la generación Z? Se llegó al consenso que podían, de acuerdo, llegar con jeans o dockers, pero no con hoyos, que podían llegar con camisa polo, pero no con camiseta, que podían llevar calzado suave, pero no kites, que podían llegar gorra, pero con la visera puesta para adelante, y que cuando les tocara ir a visitar clientes muy conservadores, como ciertos bancos que todavía exigen traje completo, tenían que ir con traje completo. Entonces ese fue el consenso para los millennials y para la generación Z. En cambio, para los señores mayores, ellos dijeron, no, yo sí quiero venir con traje, pero por favor déjenme venir sin corbata. Entonces, ok, corbata optativa para los señores mayores. Entonces, sí. Ahora, la ventaja principal del método de los 12 apóstoles, que yo considero una herramienta y un caso exitoso, es que en una imposición normal, regular e inconveniente, el gerente no tiene tiempo de irle a explicar a cada grupo generacional por qué se les dio ese código de vestuario, y eso crea resistencia al cambio. En este caso, los 3 embajadores millennials van con sus cogeneracionales y les dicen, miren muchachos, resulta que no podemos traer jeans con hoyos por tal y tal y tal razón, pero sí podemos traer jeans con tal de que no estén rotos. Y se explica abundantemente por qué se llegó a ese consenso. Entonces, como de ellos mismos salió y ellos participaron en la discusión, hay mucho menos resistencia al cambio que si la solución viniera top-down, o sea, jerárquicamente. Igual, ¿qué ponemos en la cafetería? Es que los veganos quieren nada más esto, los vegetarianos esto. Sí, pero la cafetería no le puede dar un menú particular a cada uno. No, pero sí podemos hacer 3 tipos o 3 estaciones de comida. Y entonces preguntamos, ¿qué te gustaría comer? Les doy un último ejemplo. Por ejemplo,
¿qué haría que yo me sintiera contento en esta empresa para retención de personal? Entonces, los millennials pueden ser que digan, y la generación Z puede ser que digan, bueno, a mí que me cambien los incentivos. Yo no quiero relojes de oro. ¿Para qué si yo miro aquí la hora? No quiero que me den tacuches de esa casa famosa de modas de Guatemala. Si yo ni a las bodas voy con tacuche ya. Ni tampoco quiero una placa Y de... quiero una placa, eso no sirve para nada. A mí denme una tablet, un iPhone, un cupón para cenar con mi novio en un lugar bonito de Guatemala, un viaje pagado por lo menos de ida y vuelta a Cancún, etcétera. Y de hecho esto pasó en una empresa. Y cuando yo le pregunté al jefe de marketing de esa empresa, al jefe de contabilidad, porque me sorprendió ver a tantos contadores felices corriendo, y le dije, mira cómo lograste esto, porque les pregunté, mucha, ¿qué hacemos para que ustedes se motiven más? Y alegaron precisamente eso. Mira que nos den incentivos un poco más apropiados. ¿Y saben qué quedó en primer lugar como incentivo favorito? No fue ni el iPhone, ni el iPad, ni los cupones, ni los viajes. Fue queremos salir el viernes a las 12 del mediodía para evitarnos el tráfico horrible del viernes en la tarde, para poder disfrutar más en nuestro fin de semana que se va a convertir en un fin de semana largo, para poder planearlo con anticipación. Y yo les dije, de acuerdo, muchachos, pero entonces si ustedes me dejan todo listo el jueves, todo cuadrado, y el viernes venimos solo a verificar, yo les ofrezco que se pueden ir el viernes a las 12 del mediodía, va a haber un almuerzo optativo para los que se quieran quedar, que la empresa lo paga, y a las 12 se pueden ir. Los que quieran iPhones o tablets, pues ahí van a estar. El resultado, los incentivos salieron mucho más baratos que antes para el grupo de millennials y para el grupo de generación Z. Y la empresa hizo bolsones de incentivos según cada generación. No se puede hacer un menú específico de incentivos para cada uno, pero sí se pueden hacer bolsones de incentivos acordes a la generación. La empresa ahorró dinero y eso también se usó. En este caso no fue el método de los 12 apóstoles, sino fue una pregunta más directa, acerca de qué nos haría trabajar con más ganas. Pero la clave es esa, preguntar y que sean ellos mismos los que lleven la pregunta y estar abierto a las respuestas. Y uno se lleva sorpresas como esta de los 3 bolsones de diferentes incentivos o el código de vestuario no impuesto, etcétera, ¿verdad? Gracias, Esas Ramiro. son algunas experiencias que podría compartir. Y tú mencionas específicamente en el capítulo 3, cuando leí tu libro, dice, ¿cómo logramos los gerentes del cambio que estas generaciones se pongan de acuerdo en el lugar de trabajo para lograr sinergias y resultados conjuntos? Y esto lo quiero llevar a una experiencia con un cliente y que tú pudieras compartirnos también algunos consejos, porque hoy están liderando los más jóvenes y tienen a su cargo de pronto generaciones X, baby boomers. ¿Y qué consejo le darías a estos jóvenes? Porque tú nos hablabas de ese consenso, de esa escucha, pero de pronto puede ser de la generación baby boomers, los X, hacia los millennials. Pero también tú nos hablabas de cómo generar esos consensos. Pero ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están liderando a la generación X y a los baby boomers? Esa es una pregunta muy interesante porque, bueno, el consejo del sentido común y por experiencia les digo, cuando la gente más joven me dice, mira cómo hago para que acepten mis ideas, yo le digo, bueno, aprende primero, honrar y respetar el pasado de la persona mayor, hacerle ver que es una persona muy valiosa para que la persona mitigue su resistencia a ver que un muchacho está como jefe de él. Entra con humildad, aprende de él y entonces plantearle algo así como a la cocinera de la casa, ¿verdad? Si ustedes le dicen, mira, quiero que me hagas un cocido por hoy al mediodía. Ah, puchis, va, si aquí la cocinera soy yo. Pero si uno le dice, mire usted, aquel su cocido que le queda tan sabroso, ¿será que todavía lo puede hacer? Ay, Dios, ¿quién dijo miedo? O sea, hay que desafiarlo de una manera amigable, ¿verdad?
a los gerentes mayores. Y me gustaría contar una experiencia en particular. Por favor. Tengo un amigo que vive en el mismo condominio que yo y ese es mero confianzudo, de verdad. Entonces un día me dice, miramos, quiero que me des un consejo, pero rápido porque me urge. Él es director de recursos humanos. ¿Y qué pasó vos? Mira, vos estoy preocupado porque ya viene la marcha de la muerte. A la puchi, pues qué feo nombre. ¿Y qué es la marcha de la muerte? También le llaman muerte por PowerPoint, me dice. ¿Y qué? ¿Pero de qué me estás hablando? De la convención anual, me dijo, ya viene de la empresa. Y fíjate vos que nos llevan a lugares muy lindos, nos han llevado a Panajachel, a Río Dulce, a Dominicana, hasta Miami fuimos una vez. Pero todo el mundo dice que para qué fregado nos llevan a lugares tan lindos y apenas tenemos tiempo y solo pegamos la nariz para ver la playa, porque está tan cargada la gente que no hay tiempo para ver nada. Y aparte es muerte por PowerPoint, porque primero pasa marketing, y slide, y slide, y slide, y slide, PowerPoint. Y miramos, ya se le aplaude porque acabamos de desayunar, todavía tenemos energía. Pero después pasa finanzas. A la gran puchis, el montón de números, ya le aplaudimos con menos grande. El último que pasa, vos, ya como a las 4 de la tarde, le aplaudimos ya para que se callen porque ya no aguantamos. Entonces me dijo, por eso se llama la marcha de la muerte, está aburridísimo. Y ahora me toca a mí organizarla, fíjate vos, ¿cómo hago para organizarla mejor? Le dije, mira vos, ¿y por qué no dejas que sean los más jóvenes, los millennials y la generación Z, los que sean quienes comanden esto? Pero van a hacer locuras vos, no porque le pones a un par de generación X y a un par de baby boomers para que se mantengan dentro del cauce, pero formas un grupo multigeneracional, pero le das carta libre para que den ideas los más jóvenes. ¿Será vos? Probalo, le dije, al final no tenés mucho tiempo, así que dale. A las 2 semanas me lo encontré y le digo yo, vos, ¿qué tal la marcha de la muerte? No le digas así, vos, me dijo, ya no es la marcha de la muerte, es la marcha de la alegría. A Puchido, le dije, ¿qué pasó? Fíjate vos que me seguí tu consejo y agarré a los mejores millennials y a los mejores de la generación Z. Mira, mano, qué cantidad de ideas las que se les dieron. Primero, 3 slides máximo por área para plantear objetivos y resultados. Segundo, prohibido plantear más de 3 slides. Tercero, se pusieron a proyectar en el techo algunos y todos tirados allá en el suelo viendo. Cuarto, hicieron teatros y simulaciones ridiculizando a gente de la empresa con límites que pusieron los señorones más grandes y la generación X. Y sexto, por primera vez te cuento que terminamos a las 4 de la tarde contentos, sabiendo los objetivos de cada área y los resultados y el PowerPoint que tanto nos saturaron, lo mandamos al carajo y hoy en día ya nombré un comité permanente de millennials y zetas para que empiecen ya desde ahora a hacerla del año entrante. Entonces fue un éxito. Le dije, mira, nada más un consejo, que no sea comité permanente para que puedan rotar. Si no van a hacer siempre lo mismo, se van a cansar. Pero, ¿cuál fue el éxito? Que él permitió que participaran los más jóvenes. Entonces, a los más jóvenes la idea sería levanten la mano, insistan, sean tercos, ¿verdad? Pero con modo, ¿verdad? El síndrome de la cocinera, ¿será que esa idea podría presentarla y hacer que vos quedaras muy bien para presentar la idea? Porque si tú presentas la idea, si me dejas brillar, vos vas a brillar también, ¿verdad? Porque muchas veces el millennial les dice, es que no aprobaron mi idea, la justificaste financieramente, pusiste una columna de costo-beneficio. No. ¿Y entonces qué presentaste? Pues la idea. Es que es excelente. Sí, eso decís vos, pero entonces hay que aprender a apoyar a las ideas. Y si yo le muestro a la persona que va a dar un buen resultado y que la persona mayor se va a lucir, va a tener más ganas de apoyar el proyecto. No hay nada que seduzca más a un gerente general que yo le presente un plan piloto que ha dado resultados. Eso es la mejor manera de presentarle un argumento convincente para que él me apruebe algún proyecto. Gracias, Por ahí Ramiro. creo que podríamos ir. Y creo que en este recorrido de esta conversación podemos rescatar entonces elementos importantes en esa vinculación con las diferentes generaciones. Yo quiero recapitular lo que tú mencionabas de la humildad, de la flexibilidad, de los prejuicios, de esa escucha, de armar esos grupos de opinión con las diferentes mezclas de las generaciones. Y para ir cerrando este programa, me gustaría preguntarte, ¿por qué elegiste
el tema de multigeneraciones, número 1, y que pudiéramos cerrar también con un consejo para la audiencia que lidera equipos multigeneracionales. Pero me gustaría saber por qué elegiste este tema como un tema importante en los acompañamientos en las organizaciones. Bueno, yo podría decirles que fue porque tenía una inquietud grande por el tema de hace rato. No es cierto, ¿verdad? Yo escogí el tema porque mi supervivencia laboral dependía en buena parte de esto. O sea, uno tiene que escoger o me adapto yo o al rato voy a estar totalmente fuera del mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo sigo pensando que todo aquel que enciende un celular es para distraerse o para entrar a redes sociales en un curso, pues la gente me va a ver mal, porque muchos de ellos efectivamente están siguiendo el curso de la charla. Ahora, si alguien no lo sigue, es cosa de él, pero yo no lo voy a interrumpir, ya aprendí eso, ya me di por vencido con eso, ¿ya? Por otro lado, si me enojo porque me tratan de vos, me va a ir peor a mí, ¿ya? Ahora, si yo no lo quiero tratar de vos, lo voy a tratar de usted. Tampoco estoy obligado a tratarme de la misma forma como él me trata, pero lo voy a aclarar, voy a procurar llegar a acuerdos, voy a procurar ser más tolerante, pero la razón básica fue porque era importante, como lo planteamos en el libro, aprender que el cambio es lo único que se mantiene razonablemente constante hoy en día, ¿verdad? Y si no cambio, me cambian. Entonces es mejor que sea yo quien tome la iniciativa de cambiar, ¿verdad? Ahora, tú decías a alguien que está iniciando, ¿verdad? Sí, me gustaría que nos pudieras dejar con un mensaje final, un consejo para los líderes que están teniendo el reto de gerenciar, de liderar a un equipo multigeneracional. Ok, mire, yo les diría, si están empezando, yo diría, acuérdense de la paciencia, eso es básico, ¿verdad? A todos nos va a llevar un poco de tiempo. Segundo, lean mucho. Hay mucha literatura hoy que no había hace 10 años acerca de las generaciones, ¿verdad? Tercero, hagan networking, conéctense con empresas que ya han llevado a cabo cambios. Cuarto, visiten call centers. ¿Por qué? Porque los call centers son los que han lidiado y van a la vanguardia en lidiar con personas muy jóvenes, ¿verdad? Hay un call center aquí en Guatemala en el cual hay series de televisión actualizadas que se pasan en las pantallas para que cuando están con una oreja oyendo a la señora que se queja con malas palabras todo el tiempo, con el otro oído y con el otro ojito están viendo su serie de televisión favorita para tolerar todo eso. Eso existe y es cierto, ¿ya? Entonces, los call centers son lugares excelentes para ver cómo puede uno buscar estar más en contacto con las generaciones más jóvenes. La otra cosa es, diría, amplitud, procurar estirar la mente poco a poco, ¿verdad? Para ser amplio, lo que ya mencionábamos, humildad, eso es algo de lo que más cuesta, de verdad, abandonar el mito que yo ya tengo tantos años, yo ya soy don fulano, olvídense, ¿verdad? Tal vez a los colegas contemporáneos eso va a tener cierta importancia, pero para el joven que no los conoce, eso va a ser visto como arrogancia y va a ser un obstáculo en el acercamiento. No estoy diciendo que haya que darle gusto en todo a las generaciones más jóvenes, pero estoy diciendo de que básicamente el procurar llegar a acuerdos con humildad bien entendida es clave si uno quiere trabajar y hacer intervenciones con grupos generacionales de las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Imagínense, Susi hablaba de la generación alfa y beta. De ellos no sabemos muchos datos laborales. Los alfas son los muchachos, los quinceañeros de ahora. Los betas son los que están naciendo. Pero sí sabemos que estas son generaciones que van a crecer ya por primera vez con inteligencia artificial, con un mercadeo hecho muy a la medida y casi personalizado. Y con la amenaza, eso sí, de que si la adicción a la pantalla ha sido fuerte, la conformación de un pensamiento uniforme es un riesgo para estas personas de las generaciones alfa y beta, porque hoy en día uno dice, mira, ya sabes el chiste, ya, ¿por qué? Porque vio el mismo TikTok que yo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, con saber cuándo despegarse de la pantalla y sobre todo con los hijos o nietos que puedan estar en camino, ¿verdad? Muchas gracias, Ramiro.
Ramiro, gracias por compartir tu tiempo, Gusto. por compartir tu experiencia, tu vivencia, tu sabiduría. Nos sentimos muy honrados en Vida y Negocios de contar contigo. Así que muchas gracias. Les esperamos en nuestro siguiente episodio. No, muchísimas gracias.